Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes, profesora. Inicio a la clase de Introducción a los Métodos Computacionales, sección CB64. ¿Ok? ¿Todos están bien? ¿Alguna tarea pendiente? ¿Alguna tareita pendiente por allí? No. No hay nada pendiente, entonces. Ok, está bien. Bueno, entonces voy a comenzar hoy, chicos, con ecuaciones diferenciales, en la unidad 2, ¿sí? Dentro de la unidad 2 les voy a ir hablando de algunas cosas que quedaron pendientes de el App Designer que les mencioné que íbamos a hacer, ¿ok? Que eso está dentro del capítulo de MATLAB, pero yo lo voy a dar aquí, en esta unidad. Eso no importa el orden, porque en las apps, como les dije, las van a usar para sus proyectos, sobre todo para sus proyectos, más que todo para las tareas no hace falta. Si ustedes quieren hacer una app como práctica, la podemos hacer, la pueden hacer, pero la realidad es que a nosotros nos interesa las apps, explicarles bien las apps, es para el proyecto, entonces todavía tenemos chance, ¿ok? Esas se las explicaré en la próxima clase. Algo bien importante, chicos, es que me olvidé lo que les iba a decir. Un minuto, estoy un poco dispersado. El viernes es feriado, ¿verdad? El viernes es Viernes Santo, no hay clase. Entonces tenemos que reprogramar esa clase. Y ahí le voy a pedir el favor a ¿cómo se llama mi delegado aquí? No está presente, creo. No, sí está. Sí, profesora. A ver. Brian, claro que te veo, Brian Arcos, sí. Aquí está Brian. Hola, Brian. Brian, te voy a pedir un favor para que tú hagas una encuesta con tus compañeros. Yo te voy a pasar hoy en la noche, después que termine mis clases, 2 horarios tentativos para que ustedes fijen, ¿ok? Para fijar las horas en que más, seguro que no van a poder todo, porque es muy difícil cuadrar un horario fuera del horario ya que ustedes tienen, ¿verdad? Otro horario para que podamos asistir todos a la clase de recuperación, pero lo importante es buscar uno que por lo menos pueda al menos el 30%. Aquellos alumnos que no puedan entrar, entonces, bueno, escucharán la grabación. ¿Les parece? Yo voy a proponerle 2 horarios, posiblemente uno el sábado y otro día, posiblemente la semana arriba, y entonces vamos a tratar de recuperar en esas horas de clase, ¿ok? La clase del viernes. Entonces, fíjense que ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, bueno, está pendiente eso. Y voy a empezar con el tema, como les dije, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fíjense, ¿cuál es la idea en esta? Déjenme compartir pantalla con ustedes. ¿Ok? Déjenme compartir, que no estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿Cuál es la idea? La idea es ahora resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Esa es la unidad 2. En principio, bueno, una pequeña introducción de lo que es ecuaciones diferenciales. Vamos a dar un pequeñito repaso para ubicarnos. ¿Ok? La solución de una ecuación diferencial y caso práctico. Después vamos a ver un poquito, eso digamos si usted quiere forma parte de la introducción. Después vamos a ver métodos de Euler y métodos de Taylor
realmente son métodos de Taylor, porque son una gran familia. Y luego vamos a ver el Runge-Kutta de orden 2 y orden cuarto, ¿ok? Y vamos a ver aplicaciones con MATLAB. Una ecuación diferencial debe entenderse como el modelo de un fenómeno real, ¿ok? Nosotros tenemos una expresión, todos saben, ¿verdad?, que las ecuaciones diferenciales, ¿cómo se define una ecuación diferencial? La importancia de las ecuaciones diferenciales es que ellos, ¿verdad?, me representan muchísimos fenómenos reales, muchísimos. Yo, por ejemplo, puedo representar, si estoy haciendo simulación de yacimientos, por ejemplo, es decir, quiero ver si en el subsuelo, si debajo de nosotros hay petróleo o no, ¿ok? Bueno, nosotros podemos representar, modelar de alguna manera ese subsuelo, ¿verdad?, a partir de ciertas ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, simular un pozo de petróleo se representa con 3 ecuaciones diferenciales parciales. Una que depende del petróleo, una que depende del gas, porque donde hay petróleo hay gas, ¿ok? Ellos van a la presión que se ejerce allí genera gases, ¿ok? Entonces hay una ecuación para el gas, una ecuación para el petróleo y hay una ecuación para un líquido que es el que se inyecta en el pozo para poder sacar el petróleo, ¿ok? Porque el petróleo generalmente es un producto muy denso, ¿sí? Y él necesita, él solo no puede salir. Entonces se necesita, ¿ok?, inyectarle algún líquido que permite sacar el petróleo sin que se mezcle ese líquido con el petróleo, ¿ok? El líquido más barato que se inyecta es agua, ¿ok? El agua no se mezcla con el petróleo y él puede entonces, presionando cantidad de agua suficiente, hace que el petróleo salga, ¿ok? Entonces, para simular ese pozo se requieren 3 ecuaciones diferenciales que son parciales y yo puedo modelar el pozo. Por ejemplo, vámonos a otro ejemplo, clima. Cuando ustedes les dicen, mañana va a salir un sol esplendoroso, ¿ok? O mañana les dicen, va a llover, ¿verdad? Salgan con sus paraguas. Eso se simula, el fenómeno clima se simula con ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial parcial que es bastante complicada, que tiene muchos parámetros, donde está involucrado, por decirles algo, el viento, ¿ok? No sé, tiene muchas, tiene por lo menos entre 6 y 10 parámetros involucrados, ¿ok? Entonces esa ecuación diferencial se resuelve numéricamente, no se puede resolver exactamente, se resuelve numéricamente y entonces nos dicen cómo es el clima mañana, pasado mañana, no sé, en 3 días hasta 7 días, ¿ok? Está bien. Por ejemplo, este lanzamiento de un cohete a la luna o lanzamiento de un cohete a un país enemigo, ahorita que estamos con la invasión de Ucrania. Todos esos cohetes que se lanzan al país enemigo, eso se hace a través de simulación, ¿ok? Para lograr que caiga en el objetivo, en el sitio exacto o casi exacto donde yo quiero, yo hago primero unas simulaciones y esas simulaciones se hacen a través de métodos numéricos. Entonces, es una ecuación en derivadas parciales, ¿ok? Bastante complicada, que no la puedo resolver exactamente y la resuelvo numéricamente. ¿Cuál es el problema allí? Fíjense que han habido muchísimos muertos, ¿verdad? De gente civil que no tiene edificios, que han caído las bombas en hospitales, en edificios residenciales. ¿Por qué? Porque esa simulación no está siendo bien hecha. De alguna manera, si yo no coloco los parámetros correctos, puede estar cayendo en, no sé,
50 metros más allá, 50 metros menos. Eso es importante, el tema de errores, que lo vamos a tocar también, ¿ok? Y si yo no hago las cosas con suficiente precisión, el cohete puede caer en lugar de caer en un objetivo militar, por ejemplo, un fuerte militar, cae en una residencia. Porque, bueno, la residencia estaba, por decirles algo, a 200 metros del fuerte que se quería bombardear, y por no hacer los cálculos correctamente, con una precisión adecuada, cayó erradamente en otro sitio. ¿Ok? Puede también ser que esos son sus objetivos, ¿no? ¿Sí? Que es una de las críticas fuertes que se les está haciendo ahorita a Rusia, que están lanzando cohetes en contra de objetivos civiles, y eso va en contra de todas las normas institucionales que existen, acuerdos institucionales que existen y que la mayoría de los países los han firmado. ¿Ok? Entonces, eso depende de los códigos que están usando para hacer esas simulaciones, porque eso se simula previamente, se ajusta, por decirles algo, la inclinación con la que se va a lanzar, se considera el viento, se consideran un montón de parámetros, ¿ok? Si hay lluvia, si hay sol, si hay viento, si no hay viento, se consideran un montón de parámetros, se hace una simulación asumiendo, bueno, yo quiero que caiga aquí, y eso se va ajustando hasta que la simulación dice si cae donde es. Y entonces, con esos parámetros, se hace el lanzamiento verdadero del cohete. Así es como funciona. ¿Okay? Y todo eso se hace, chicos, con métodos numéricos. ¿Okay? Entonces, y la mayoría, muchísimos de los fenómenos, bueno, le acabo de mencionar 3, lanzamiento de un cohete, clima, simulación de yacimientos, 3 cosas totalmente diferentes, ¿ok? ¿Sí? En el caso de este curso, que es para ingenieros civiles, bueno, un ejemplo bastante sencillo es ver, por ejemplo, el pandeo de una viga, cómo se pandea la viga, una viga en una construcción. Eso se puede hacer simulándolo con ecuaciones diferenciales. En este caso, la solución de esa ecuación diferencial es bastante sencilla, ¿no? Realmente no necesitamos un método numérico, porque lo vamos a usar igual y vamos a comprarlo, pero lo podemos usar igual y comprarlo, pero la verdad es que esa ecuación diferencial para este ejemplo en particular se resuelve muy fácilmente. ¿Ok? Pues eso depende de las características de la ecuación diferencial. Entonces, lo importantísimo es, fíjense que les acabo de dar un ejemplo para ingenieros industriales, ingenieros ambientales, para ingenieros civiles, para el del clima, ingenieros ambientales, el de simulación de yacimiento para ingenieros de petróleo o de energía, ¿ok? Para ¿cuál otro ejemplo les di? El del petróleo, el del lanzamiento de cohete, bueno, no sé en qué mundo cabrá ese, ¿ok? Ese sería ingeniería, no sé, militar sería, no sé cuál, incluirlo allí. ¿Ok? Pero lo que es importante es que dependiendo del problema que vamos a resolver, ¿verdad? Podemos en muchos casos plantear esos fenómenos reales con ecuaciones diferenciales. Por supuesto que ustedes como ingenieros civiles también tienen problemas, como les he mencionado, la de la deformación de una viga, que se plantea vía ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos resolver en esta unidad de manera numérica ciertas ecuaciones diferenciales. Y aquí voy a caer en un repasito rápido, porque ustedes han visto un curso completo de ecuaciones diferenciales. ¿Y cómo se clasifican, chicos, las ecuaciones diferenciales? A ver quién me lo dice. ¿Cómo se clasifican? Pueden abrir el micrófono o pueden mandar su información por el chat. Preferiblemente el micrófono para yo no tener que salirme. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? El curso que ustedes vieron, que se recuerden.
A ver, ¿qué me dicen? Chicos. Chicos. Están muy calladitos. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? No, no leo. Te fuiste ya al caso de ecuaciones diferenciales ordinarias. No. La primera clasificación, las dos grandes familias en que subsisten en el mundo de las ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son? A ver. Ecuaciones diferenciales ordinarias, muy bien, Ana, y ecuaciones diferenciales parciales, exactamente, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? En este mundo, nosotros tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias que normalmente se denotan por EDO, ¿ok? Las siglas, y ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Que se denotan por EDP, ¿ok? ¿Está claro? Ahora, ¿qué diferencia hay? Antes de la clasificación, ¿cuál es la definición para ustedes de una ecuación diferencial? ¿Cuál es? ¿Cuál es la definición para ustedes de una ecuación diferencial? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo me definen ustedes la manera más sencilla que ustedes tienen para definir una ecuación diferencial? A ver, estoy viendo en el chat. A ver, alguien que me lo diga. A ver, alguien que me lo diga. Ay, se me perdió el chat. Un minuto. Ajá. Contiene una variable independiente y derivada. Ahí va, Ray. Bastante claro, pero no tan claro. Su orden, no. Su orden es una parte de la clasificación de una ecuación diferencial. Y el orden puede ser de una ecuación tanto ordinaria como parcial. Pero ¿cómo se define? La manera más sencilla de definir una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación, una expresión matemática donde están involucradas ¿quién? Al menos, ¿verdad? Una derivada de una función que es desconocida y esa función puede ser de más de una variable, ¿ok? Que es lo que habla Ray de variables independientes, ¿ok? Nosotros tenemos, ¿sí? Una ecuación diferencial es una expresión matemática, ¿ok? Que involucra al menos una derivada de una función que es desconocida, involucra a una función desconocida y una o algunas de sus derivadas, ¿ok? Y esa función desconocida puede ser de una o más variables independientes, ¿ok? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Sí? Entonces, dependiendo si la función desconocida depende de una sola variable, ¿ella cómo se llama? ¿Cómo se clasifica? Si la función desconocida depende de una sola variable independiente, ella se llama ecuación diferencial ordinaria.
función desconocida o función incógnita, ¿verdad? Depende de más de una variable, entonces se dice que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial parcial. ¿Me siguen todos, chicos? Esto es repaso, esto no es parte del curso porque ustedes deberían saber todo esto ya, ¿sí? Simplemente me estoy ubicando en dónde estamos parados, ¿ok? Entonces, yo les pongo a ustedes de ejemplo esto. Si yo les doy la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x, supongamos, derivada de y con respecto a x, igual a 2x menos 3y, ¿ok? Esa es una ecuación, ¿verdad? Donde está involucrada una función incógnita, ¿verdad? Una función incógnita que depende de cuántas variables. ¿Quién es la función incógnita aquí? Vamos a empezar por allí. ¿Quién es la función incógnita aquí? Esto es una ecuación diferencial, ¿verdad? Porque es una ecuación, ¿verdad? Es una expresión matemática donde está involucrada una función, ¿ok? Una función incógnita, ¿sí? Que depende de una o más variables. Y una ecuación es una expresión matemática donde están involucradas una función incógnita y algunas de sus derivadas, y esa función incógnita depende de una o más variables. En este caso, ¿cuál es la función incógnita aquí? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién es la función incógnita en esta ecuación diferencial? La función y, ¿verdad? ¿Y de cuántas variables tiene? ¿Cuántas variables independientes? Por la expresión de la ecuación, claramente ella solo depende de una variable independiente que es x. Y, por supuesto, en esta ecuación está involucrada la función y, que es la función incógnita, y su primera derivada, ¿verdad? Entonces, ¿esta cómo la clasificarían? ¿Como ordinaria o como parcial? ¿Por ordinaria? Es una ecuación diferencial ordinaria. Muy bien, Freddy, muy bien, Leonardo. ¿Ok? Porque solo depende de la función incógnita y sus derivadas, solo dependen de una variable independiente que es la x. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, si yo les pongo esta otra, parcial al cuadrado de b con respecto a x cuadrado, más parcial al cuadrado de b con respecto a y al cuadrado, igual a, supónganse, b de xy. En este caso, ¿qué les dice? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la función incógnita aquí en este caso? ¿Cuál es la función incógnita? Claramente la función incógnita es la b, ¿verdad? Está involucrada la b y su segunda derivada. ¿Está claro? ¿Y cuántas variables tiene ella independientes? 2. Tiene dos variables que son la variable x y la variable y. Entonces, ¿cómo clasificarían a esta señora? A ver, ¿cómo la clasificarían? Es una expresión matemática donde hay una función incógnita que es la b, ¿verdad? Y donde está involucrada ella, la función b, y su segunda derivada, ¿verdad? Es decir, que es una ecuación diferencial y además es de qué tipo, parcial u ordinaria. Es parcial, muy bien Ana, muy bien Freddy, porque la función depende no de una sola variable nada más independiente, sino de dos, la x y la y. ¿Ok? Muy bien, entonces, es importante
Ajá, y vamos a terminar. ¿Cómo definen el orden de una ecuación diferencial? Vamos a terminar de repasar esto rapidito. ¿Cómo se define el orden de una ecuación diferencial? ¿Quién se recuerda de eso? ¿Cómo se define el orden de una ecuación diferencial? No importa si es parcial, no importa si es ordinario. No, por la variable no, Leonardo. Es por ¿de qué orden es la derivada mayor, de mayor orden? Muy bien. El orden, Freddy, muy bien. El orden de una ecuación diferencial se define por el orden de la derivada mayor que aparece en la ecuación. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿de qué orden es la primera que les di de ejemplo? La ecuación diferencial ordinaria derivada de y con respecto a x igual a 2x menos 3y. ¿Esa es de qué orden? Primer orden. ¿Cuál es la derivada de mayor orden que parece a la ecuación? La derivada primera. Entonces es de primer orden, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál es la derivada de mayor orden que aparece aquí? Aparece en la segunda derivada de b. Entonces es de segundo orden. ¿Está claro? ¿Me siguieron todos? ¿Sí? Insisto, repaso. Estos ya lo han visto. ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo se define el grado de una ecuación diferencial? Vamos a ver. ¿Cómo se define el grado? A ver quién me lo dice. Estoy viendo el chat. ¿Cómo se define el grado de una ecuación diferencial? Es el grado de una ecuación diferencial, es el exponente, perdón, es el exponente de la derivada de mayor grado, ¿ok? De mayor orden, perdón, de mayor orden. Es el exponente de la derivada de mayor orden. Una vez, por supuesto, que se han eliminado las fracciones y los radicales en la variable dependiente y sus derivadas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para las dos ecuaciones diferenciales que están aquí, que les acabo de poner de ejemplo, ¿de qué orden es la primera ecuación diferencial ordinaria que les di? Es ¿de qué grado? Perdón, ¿de qué grado? Entonces, el grado es de una ecuación diferencial, es el exponente de la derivada de mayor orden. Y claramente esa derivada está, el exponente es 1, ¿verdad? Entonces, esta es de grado 1. Y esta que está aquí también es de grado 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, o primer grado, grado 1 o primer grado. Ahora, si yo les pongo esto, supónganse, yo les pongo esta que está aquí, les pongo de y con respecto a x todo al cuadrado más 2y menos x igual 0. ¿Esta señora qué es? ¿Es una ecuación diferencial parcial o ordinaria? U ordinaria. ¿Qué me dicen? Esa que está allí. Déjenme ver el chat. Es ordinaria. Muy bien. Es primero ordinaria, ¿verdad? Eso es lo primero que yo tengo que clasificar. Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Además, ¿sí? La función incógnita es la y, claramente, y la variable independiente es la x, ¿verdad? Además, ¿de qué orden es? De primer orden, de
segundo orden, ¿de qué orden es? Es de primer orden, muy bien. ¿Y de qué grado? ¿De qué grado? De grado 2. Muy bien. Entonces, ella es, ¿verdad? Una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? De primer orden, de primer orden y de segundo grado o grado 2. ¿Ok? ¿Está claro? Porque el exponente que acompaña a la derivada de mayor orden, que es de y con respecto a x, está elevada al exponente 2. Está elevada a la potencia 2. Entonces ella es de segundo grado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ajá. ¿Y cómo se obtiene la solución de una ecuación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo saben ustedes o cuál es la solución de una ecuación diferencial? ¿Cuál creen ustedes o cómo les definieron a ustedes la solución de una ecuación diferencial? Porque yo estoy tratando de hallar aquí quién es esta y, tal que su primera derivada coincide con 2x, 2 veces la variable independiente menos 3 veces la función que estoy tratando de hallar. Aquí estoy tratando de hallar una función que la llamo b, que depende de dos variables, x y tal que la segunda derivada de ella con respecto a x, más la segunda derivada de esa función que estoy buscando con respecto a y, tiene que ser igual a ella misma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define una solución de una ecuación diferencial? A ver, ¿cómo se define la solución de una ecuación diferencial? Es aquella función que satisface la ecuación, ¿verdad? Si yo consigo una función que al meterla en esa ecuación, ¿verdad? Y la derivo tantas veces como indica la ecuación y la sustituyo tal y como está allí y se satisface esa ecuación, entonces esa función, ¿verdad? Es una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, es importante, ¿ok? Y finalmente, para cerrar el repaso, ¿qué es? Ajá, nosotros en este curso, ya va, antes que se me olvide, en este curso nosotros vamos a trabajar, no vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales, solo vamos a trabajar métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? ¿Está claro? Y vamos a trabajar en particular lo que se llama problemas a valor, ¿verdad? A valor inicial. ¿Qué es un problema a valor inicial? ¿Quién me lo dice? ¿Quién se recuerda qué es eso? ¿Qué es un problema a valor inicial? Si, por ejemplo, yo les doy, fíjense, algo bien importante. Déjenme hacer algo. Déjenme insertar aquí un minutito, una nueva diapositiva para escribir allí. Supónganse que yo les doy esta ecuación diferencial. Todos saben, ¿verdad? Esta es la más sencilla que nos pueden plantear siempre. ¿Cuál es la solución de esa ecuación diferencial? Yo estoy buscando una función y, ¿verdad? Cuya función y su derivada valen lo mismo. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación, ¿verdad? Entonces yo estoy buscando una función, ¿verdad? Donde esa función y su derivada coinciden. ¿Cuál es la función que ustedes conocen? Donde la más trivial, donde la función y su derivada valen lo mismo. ¿Quién es? Chicos, rapidito. ¿Cuál es? ¿Qué función conocen ustedes que ella y su derivada coinciden? Chicos,
Chicos, ¿cuál es? Nadie me responde. ¿Me están escuchando todos? No, no. Díganme qué función conocen ustedes que la derivada de ella es igual a ella. La función exponencial, muy bien, Giancarlo. Si yo derivo la función exponencial, ¿qué me da? Si yo derivo a la x, ¿qué me da la derivada de a la x? De a la x, ¿sí? Es decir, que una función. Entonces, claramente, e a la x es solución de esa ecuación diferencial, porque ella y su derivada coinciden, ¿sí? Ahora, la realidad es que no solamente a la x, hay infinitas, señoras, porque si yo le meto un c adelante, ¿verdad? A eso, ¿qué significa? Fíjense, claramente la función y de x igual a e a la x satisface esa ecuación diferencial, ¿verdad? Porque la derivada de ella es a la x y e a la x es igual a e a la x, es decir, que e a la x es solución de esa ecuación diferencial, ¿verdad? Es solución de la ecuación, que no lo discutimos, esa es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Porque involucra a una función que solo depende de una variable, ¿sí? Independiente, que es la x en este caso. Pero si yo les digo a ustedes, y de x igual a c por e a la x, con c cualquier constante en R, esa señora también va a ser solución de la ecuación diferencial, chicos. ¿También o no? ¿Sí o no? También, ¿verdad? Porque si yo derivo, y' de x es c por e a la x. Y efectivamente, si la meto en la ecuación, me queda c e a la x igual a c a la x, y eso se satisface, ¿verdad? Entonces, esta señora también, esta señora también es solución de la ecuación diferencial ordinaria, pero ya no es una, ellas son infinitas porque por cada c, ¿verdad? Por cada c que yo ponga, por cada c diferente, tengo una solución diferente, por decirles, para C1, para C.5, para C, sí, cualquier valor que yo le dé a C, son soluciones de la ecuación diferencial. Es decir, que yo tengo infinitas soluciones, ¿ok? Tenemos infinitas soluciones por cada valor de C que yo tome, ¿sí? Ahora, cuando a mí me dan un valor inicial, lo que yo estoy, fíjense qué es lo que tengo yo. Yo tengo aquí, si grafico todas esas curvas solución, ¿verdad? Todas ellas son señoras, ¿ok? Que son de esta forma. Donde, dependiendo del valor de C, bueno, es alguna de esas infinitas señoras, ¿ok? Entonces, todas estas son de la forma c e a la x para algún c, ¿ok? Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, y' igual a y, con y en 0 igual 1, al colocarme esta condición inicial, ¿ok? Me están diciendo que de todas las infinitas curvas que tiene, que son soluciones de esa señora, escojan aquella que vale 1 en x igual 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que si ella vale en 0, 1 y yo estoy diciendo que la solución es de esta forma, entonces esa señora en 0, ¿qué va a ser? Va a ser e por e a la 0, eso tiene que ser 1,
y de ahí sale entonces que C es 1, ¿ok? Entonces fíjense que si X vale 0, supónganse, entonces para X igual 0, supónganse que esto aquí es 1, entonces yo estoy diciendo que de todas esas infinitas soluciones que tiene esa ecuación diferencial, nosotros vamos a tomar solo aquella donde ella vale en 0, vale 1. Es decir, esta señora que está aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama el problema a valor inicial, donde yo doy una condición inicial y en ese caso tengo una única solución. ¿Me siguieron todos? Bueno, ya no continúo con el repaso. Ya esto es más que suficiente para lo que nosotros requerimos en este curso. ¿Me siguieron todos, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, muy bien. Los escucho bajito. Déjame subirle. ¡Ay, ya va! Dios. ¿Ustedes me han escuchado toda la clase? ¿Me han escuchado muy lejos o me han escuchado bien? Me han escuchado bien. Y ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Sí. ¿O me escuchan igual? Ah, me escuchan igual. Está bien. Pero yo a ustedes no los escuchaba igual, porque no estaba con los audífonos puestos. ¿Ok? Ajá, entonces fíjense, chicos. Vamos a, ¿ok? Vamos a, ahora sí, una vez que ya hicimos el mini repaso, vamos a trabajar con los métodos numéricos, ¿ok? Fíjense que ustedes vieron, ¿verdad? Métodos numéricos, perdón, métodos exactos para resolver una ecuación diferencial, ¿verdad? Eso dependía de la ecuación diferencial que se les daba. Ustedes aprendieron diferentes métodos, ¿sí? Yo no voy a entrar aquí a discutir con ustedes cuáles fueron los métodos que vieron. Ustedes tienen ecuaciones diferenciales donde les enseñaron diferentes métodos para atacar y resolver analíticamente exactamente la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, fíjense, supónganse que yo les doy, sí, bueno, aquí está un caso práctico que es muy típico, que es el problema de paracaidista, pero antes de entrar a darles ese ejemplito, fíjense, si yo les doy a ustedes una ecuación diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, la ecuación diferencial del paracaídas. Fíjense, la ecuación diferencial del paracaídas, supónganse que yo tengo este problema, ¿sí? Donde nos dicen que un paracaidista con una masa de 68.1 kilos salta de un globo, ¿ok? Aerostático fijo. Calcule la velocidad antes de que se abra el paracaídas. Considere que el coeficiente de arrastre es igual a 12.5. Bueno, nosotros tenemos la ley de Newton, ¿verdad? Que usamos allí, ¿verdad? Tenemos una fuerza que es la fuerza, digamos, contraria, ¿verdad? Y la fuerza debido a la gravedad, ¿sí? Entonces nosotros podemos expresar, ¿verdad? Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y nosotros entonces podemos usar, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza debido a la gravedad? Es masa por gravedad, ¿verdad? Y la fuerza, digamos, contraria, la que jala al paracaidista hacia arriba, es el coeficiente de arrastre por la velocidad, ¿verdad? Entonces yo tengo que estas dos fuerzas se contrarrestan, es decir, que la fuerza de gravedad, digamos, F sub D menos la fuerza de arrastre, que es F sub U, se puede expresar entonces como masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, tenemos masa por gravedad menos C, coeficiente de arrastre
por v igual a masa por aceleración, pero la aceleración la puedo escribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense que me queda una ecuación diferencial, ¿verdad? Que depende de la función incógnita v, que es la velocidad, porque fíjense que hay en la ecuación, ¿verdad? Hay una parte donde aparece b y otra parte donde aparece la derivada de b, ¿verdad? Entonces esa es una ecuación diferencial ordinaria porque la velocidad solo depende del tiempo, ¿verdad? Y la gravedad es un dato dado, la masa es otro dato dado, que es el peso del paracaidista, que en este caso es 68.1 kilos, y el coeficiente de arrastre también me lo dan, que es 12.5 kilos sobre segundos, ¿ok? Entonces, fíjense que esto me define una ecuación diferencial de primer orden, ¿ok? Donde, bueno, hay datos dados y la incógnita aquí es la función velocidad, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, bueno, si yo les doy esta ecuación diferencial a ustedes, yo la puedo expresar como dv con respecto a tiempo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, menos c sobre m, que son valores dados, esos son datos, por la velocidad, igual a g. Eso les define una ecuación diferencial de qué tipo, chicos. Eso les define una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, donde la función incógnita es la b, la variable independiente es la t, ¿sí? ¿Y cómo resolverían ustedes esa ecuación diferencial de lo que ustedes se recuerdan, chicos? ¿Cómo la resolverían? ¿Es una ecuación diferencial homogénea o no homogénea? Es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Porque la función b depende de una sola variable que es la t. Pero además es ordinaria homogénea u ordinaria no homogénea. ¿Qué se recuerdan? A ver si me lo están diciendo por el chat. Es una ecuación diferencial ordinaria, homogénea o no homogénea, chicos. A ver, ¿qué me dicen? Fíjense que coloqué todo lo que tiene que ver con la función y sus derivadas. La función incógnita y sus derivadas, todo a un lado izquierdo. Y lo que no tiene que ver con la función, porque G es la gravedad y eso es conocido, eso es un dato. Y todo lo que no tiene que ver con la función incógnita y sus derivadas del lado derecho. Si yo expreso a esa ecuación diferencial, una ecuación diferencial de esa manera y el lado derecho es 0, es homogénea si el lado derecho es 0 y no homogénea si el lado derecho es diferente de 0. Entonces, en este caso, ¿es homogénea o es no homogénea? A ver, es no homogénea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Y entonces, ¿cómo resuelven? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial que les dieron? Esa ecuación diferencial se puede resolver de manera exacta. ¿Ok? ¿Cómo sería? No me voy a poner aquí a resolverles, a darles el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, claramente. Pero si se recuerdan bien, esa ecuación diferencial, ¿verdad? Podían resolver a partir de qué cosa? De a variables separadas, ¿verdad? ¿Sí?
Y entonces podían resolverla. No me voy a entrar en detalle, esto lo deben conocer ustedes, así que aquí no me voy a poner a explicarles mucho, ¿sí? Ustedes lo que sí pueden expresar esto, ¿verdad? Ustedes podían, ¿verdad? Expresar esto como, ¿qué cosa? Como dB con respecto a T igual a C sobre MB menos G, ¿verdad? Esto lo pueden pasar multiplicando, esto dividiendo para este lado y esto multiplicando para este otro. Y entonces les queda C sobre MB menos G igual a dt. Y entonces pueden integrar en ambos lados. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces integran en esta parte con respecto a B e integran esta parte con respecto a T. ¿Sí? Entonces, la integral de esto claramente, si se dan cuenta, es un neperiano, ¿verdad? Y por menos m sobre c, que es la derivada interna. Si yo derivo este señor, me da esto que está acá adentro, ¿sí? Y de este lado, la integral es t más una constante. Por supuesto que esa constante de integración la voy a obtener con la condición inicial. ¿Y cuál es la condición inicial? Que cuando el paracaidista se lanza, ¿verdad? En el tiempo t igual a 0, cuando él se lanza del globo, ¿cuál es su velocidad? Su velocidad inicial es 0, ¿verdad? Entonces, la velocidad en t igual 0 es 0. Y esa es mi condición inicial, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que yo estoy resolviendo esa ecuación diferencial con condición inicial b en 0 igual 0. Y ese es mi problema valor inicial, ¿ok? Entonces, con esa condición inicial, fíjense que ya yo obtuve la solución de la ecuación. Y ahora, con esa condición inicial, hallo esa constante de integración, ¿verdad? Y esa constante de integración, cuando evalúo, ¿verdad? No, me queda entonces que es menos m sobre c por el neperiano de la gravedad. ¿Ok? Y sustituyendo entonces esa constante, me queda que esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Me queda esta ecuación que está aquí. Fíjense que es una ecuación, ¿verdad? A ver, es una ecuación donde si yo puedo, me queda que esto es igual, t es igual a eso. Yo puedo aplicar el exponencial en ambos lados si quiero despejar b, ¿ok? Y despejando b, me queda que b es eso que está allí. ¿Está claro? Entonces, si yo hago la curva de esa función para diferentes valores de t desde 0 en adelante, supónganse en 25 segundos, yo puedo saber qué velocidad tiene el señor, o cualquier instante de tiempo yo puedo saber cuál es la velocidad de ese señor. ¿Ok? Y bueno, aquí ya reemplacé G, que es 9.81, la masa, que es 68.1, el coeficiente de arrastre, que es 12.5, por supuesto pendiente de las unidades, y me queda eso que está aquí. Es decir, que la ecuación diferencial tiene única solución y esa es la solución exacta. ¿Ok? Esa es la solución exacta. Ahora, si esa ecuación diferencial es una cosa muchísimo más complicada que esta, porque fíjense, para esta ecuación diferencial ordinaria, ustedes pueden resolverla sin problema de manera analítica, de manera exacta. Y si yo les pido a ustedes que me calculen cuál es el tiempo, por ejemplo, en que la velocidad que lleva el paracaidista a los 4 segundos, bueno, basta evaluar a esa señora en 4, ¿verdad? Y eso me dice que él a los 4 segundos lleva una velocidad de aproximadamente 27.80 metros sobre segundos, ¿ok? Pero
¿Qué pasa si esa ecuación diferencial hubiese sido un poco más complicada o simplemente a mí se me olvidó cómo resolverla analíticamente? ¿Ok? Bueno, yo pudiera usar un método numérico que me permite ya no hallar la solución exacta de ella, pero sí me permite hallar una aproximación que pudiera ser lo suficientemente buena. ¿Ok? Por supuesto, eso va a depender del método que yo use. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros aquí. Nosotros vamos a ver, ¿ok? Esto está rayado, me bajé, ya va. Es que yo me bajo las cosas yo me bajo las cosas del aula virtual y si algún profesor rayó las originales, entonces quedan rayadas por otro profesor. Déjeme ver si yo tengo una que no esté rayada. Creo que esta no está rayada. Entonces, fíjense que nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial de este tipo. Nosotros, en general, el tipo de ecuación diferencial ordinaria que vamos a resolver es de primer orden, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden de esta forma, con condiciones iniciales. Es decir, que y en el punto x0 es igual a un cierto valor y0 que me van a dar. ¿Ok? Este es el tipo de ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a resolver. El primer método que vamos a ver es el método de Euler o método de Euler. ¿Ok? Ese es el método más sencillo como método numérico. Recuérdense que aquí no vemos métodos analíticos, aquí vemos métodos numéricos que simplemente me van a aproximar la solución. Algo bien importante, importantísimo, chicos, y que quiero que les quede claro, es que cuando nosotros resolvemos métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales en general, lo que pasa es que aquí no vemos métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales y solo ordinarias de primer orden, además, no de segundo orden ni tercer orden. Entonces, cuando nosotros resolvemos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden por métodos numéricos, nosotros nunca, escúchenme bien, vamos a hallar la función explícitamente. O sea, nosotros, por ejemplo, con un método numérico que resuelva esa ecuación diferencial del paracaidista, nunca vamos a llegar a que la velocidad de t es igual a una cierta función. Jamás. Nosotros vamos a obtener soluciones puntuales con métodos numéricos. ¿Qué significa soluciones puntuales? Significa que nosotros vamos a obtener cuáles son aproximadamente lo que vale ella en algunos puntos. Es decir, que yo dado este punto, supónganse que este es el punto, ya va un minuto, supónganse que yo tengo, ¿ok? Una ecuación diferencial que me dan y yo la resuelvo mediante un método numérico. Entonces, supuestamente a mí me dijeron que en el punto T0, digámoslo así, supónganse que este es el T0, ella vale Y0, ¿ok? Entonces yo tengo esta información y con esa información inicial y por supuesto la expresión de la ecuación diferencial ordinaria, yo voy a hallar cuánto vale ella en una cierta cantidad de puntos, ¿ok? Es decir, yo voy a hallar cuánto vale ella, por ejemplo, en T1, cuánto vale ella, por ejemplo, en T2, cuánto vale ella, por ejemplo, en T3, cuánto vale ella, por ejemplo, en T4. Y entonces, con esa información, yo pudiera darme una idea más o menos
de cuánto vale ella, ¿verdad? Porque ya yo sé que si ella más o menos vale en esos puntos eso, bueno, la función pudiera tener, por decirles algo, ese comportamiento que está allí. ¿Ok? Pero importantísimo, chicos, que con un método numérico yo nunca voy a hallar a la función incógnita explícitamente, solo la voy a hallar puntualmente, es decir, cuánto vale ella en algunos puntos por donde ella pasa. ¿Ok? Más o menos. ¿Me siguen? ¿Está claro, chicos? Eso es bien importante. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo claro, muy bien. Entonces, ¿qué hace Euler? Bueno, el método de Euler, como les dije, es el método más sencillito que hay. Y él lo que hace es lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros aproximar? Fíjense, nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Nosotros tenemos la ecuación diferencial de y con respecto a x igual a f de xy, pero acuérdense que de y es la primera derivada. ¿Y cómo pueden ustedes aproximar la primera derivada de una función? ¿Cómo pueden ustedes hallar la derivada de alguien? ¿Cómo me calculan la derivada de una cierta señora? ¿Cómo les enseñaron ustedes qué es? Supónganse que yo tengo una función cualquiera, ¿ok? Tienen una función que supónganse la función g que depende de la variable x. Y yo les digo que me calculen la primera derivada de g. ¿Cómo me la calculan? G es una función que va de R en R, ¿ok? ¿Cómo me calculan la primera derivada? ¿Qué se recuerdan ustedes? ¿Cómo es la definición de la primera derivada? Es el límite, ¿verdad? ¿De qué cosa? De delta x que tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué cosa, chicos? ¿Cómo se calcula, chicos, cómo es la definición de la primera derivada? A ver. Todos ustedes saben por su curso de cálculo 1 cuál es la definición de una derivada, de una función. ¿Cómo me la calculan? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Estoy esperando que me digan ustedes. A ver. ¿Qué me pueden decir? Ya va, ¿qué me están diciendo por ahí? Allá va, chicos. Ahora sí. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, es el límite de f, ¿verdad? X más delta x menos f de x igual 0, ¿sí? Muy bien. Ahora, fíjense, también lo puedo ver, ¿verdad? ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo? ¿Y cómo es x más delta x? A ver, fíjense, yo puedo ver eso como, ¿verdad? G, o lo puedo ver así, ¿verdad? Sería más, supónganse, una manera más sencilla de verla.
es, a ver si puedo borrar aquí o no me va a dejar borrar ya esto. No me va a dejar borrar. Yo puedo ver g' de x como el límite de x que tiende, ¿verdad? A x1 de f de x1, o g de x1, perdón, g de x1 menos g de x, ¿verdad? De x sobre x1 menos x. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, fíjense, yo puedo aproximar esa derivada, ¿verdad? Si yo me olvido del límite, yo puedo aproximar esa derivada. Fíjense que aquí la función g es la y, pues. En esta ecuación diferencial, la función g es mi función y, porque recuérdense que aquí la y depende de una sola variable, es decir, y es una función que va de r en r, ¿sí? La función f es la función que va de R2 en R, porque ella depende de dos variables, la función f. Pero la función y, la función incógnita, es una función, ¿verdad?, de una sola variable, la y. Entonces, yo puedo aproximar esa señora como ¿quién? Como y en x1 menos y en x0 sobre x1 menos x0, ¿ok? ¿Sí? Que es una aproximación al límite, a la derivada, pero olvidándose del límite, solo colocando lo que viene después. ¿Sí? Entonces yo puedo aproximar a esa señora y ella tiene que ser igual a f de xy. ¿Qué me queda de allí? Que y en x1 la puedo expresar, esto pasa multiplicando, ¿verdad? Me quedaría x1 menos x0 por f de xy, ¿verdad? En x0, y0, ¿ok? Más y en x0, ¿ok? Entonces, fíjense que de esta expresión, ¿verdad? Yo tengo, ¿qué cosa? Que y, ¿verdad? En x1, yo la pudiera aproximar por y en 0 más h por f de x0, y0, donde esta y sub 0 es y en x0 y esta h es x1 menos x0, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda qué cosa, que y en x1, que va a ser una aproximación a y en x1, la voy a expresar como y sub 0 más h por f de x0, y0. Ahora, yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ahora para el punto 2, porque esta expresión yo la puedo obtener, ¿verdad? Y voy aquí a, espérense un minuto, a insertar otra diapositiva. ¿Ok? Fíjense que yo pudiera, si yo tengo que dy en general lo puedo aproximar, ¿verdad? Como y de xn más 1 menos y en xn sobre xn más 1 menos xn, ¿ok? Donde fíjense que qué es lo que he hecho. Yo parto de aquí y con este señor obtengo en x1 el valor de y1, ¿verdad? Este es el valor original y0, ¿sí? Entonces, ahora con ese mismo puedo calcular ahora una solución aproximada en x2 con la anterior. Y así sucesivamente. Es decir, que en el punto x n más 1, yo puedo obtener una aproximación a partir de la anterior, que es xn. ¿Sí? Entonces, como yo tengo esto que está aquí, déjenme escribir esto mejor, ¿verdad? Yo tengo que por
definición de límite, yo puedo decir que eso no es exactamente igual, sino es aproximadamente igual a esto que está acá. Pero por otro lado, ¿verdad? Esto por definición de límite. Por definición de límite. Pero la ecuación diferencial ordinaria que me dieron era que esto es igual a f de xy. Entonces, ¿qué me queda? Uniendo estas dos, me queda entonces que y en xn más 1 menos y en xn sobre xn más 1 menos xn es aproximadamente f en xn yn. ¿Ok? Y de ahí me queda que y de xn más 1 es aproximadamente igual a y en xn más xn más 1 menos xn por f en xn yn. ¿Eso qué significa? Que me queda la expresión que y sub n más 1 es igual a y sub n más h por f en xn yn, donde h, ¿ok? Es este señor que está acá, ¿ok? Y estoy denotando por esto que está acá la aproximación a y en xn más 1. ¿Ok? Por supuesto que este que está aquí es la aproximación a y en xn. ¿Está claro? Entonces, esta señora y sub n más 1 igual a y sub n más h de fxn y sub n es lo que se conoce como el método de Euler. ¿Ok? Es lo que se conoce con el método de Euler. Y fíjense, xn, yn, para n mayor o igual que 0, ¿ok? Es decir, que n toma valores 0, 1, 2 en adelante, ¿ok? Y y en x0 es que y0 es dado, ¿ok? Yo tengo que tener 1 para poder arrancar, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplito para que todos me entiendan claramente. Fíjense, supónganse que yo les doy, ¿ok? Aquí lo pusieron con i más 1, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Supónganse que yo les doy esta ecuación diferencial y yo les digo que les apliquen el método de Euler a esa ecuación diferencial. Fíjense, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que es inmediata. ¿Por qué? Ustedes la pueden hallar la solución exacta porque esa ecuación diferencial es muy sencilla de resolver. ¿Ok? ¿Sí? Así que todos pueden resolverla de manera rápida. Ahora, si a mí me piden que aplique Euler, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo puedo hacer, ¿verdad? Voy a hacer una tablita aquí, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Acuérdense, esta es la fórmula de Euler. Y sub n más 1 igual a y sub n más h por f de xn yn, ¿sí? Fíjense que me están diciendo que halle el método Euler para valores comprendidos entre 0 y 4. Y aunque no me lo dicen por la tabla, no, aquí me lo dicen, paso h igual 0.5. Entonces me están diciendo que tome el paso h igual a 0.5. ¿Qué significa eso? Que si yo parto de x igual 0, ¿verdad? Si yo estoy partiendo de x igual 0, ¿qué significa eso? Que el primer señor, el x1, es x0 más h, ¿ok? Es decir, que el x1, ¿quién es el punto? El x1 va a ser x0 más h, ¿sí? Por lo tanto, ya va chicos que se me... El x1 es x0 más h, es decir, que es 0
más 0.5, es decir, 0.5. Entonces, la siguiente aproximación yo la obtengo en el punto X1. ¿Y cómo va a ser ella? Y1, que va a ser una aproximación a, lo voy a anotar por aquí, Y1, que va a ser una aproximación a Y en X1, es decir, a Y en 0.5, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a Y0 más H por F en X0, Y0. Bueno, sustituyo F, esta es mi función F de XY, ¿verdad? ¿Cómo es ella evaluada en X0, Y0? Y sub 0 me dijeron que era, este es X0 y este es Y0, ¿verdad? Es decir, que Y0 es 1. H me están diciendo que es 0.5. Y F evaluado, ¿verdad? Por F evaluado en 0, 1. Cuando yo evalúo F en 0, 1, ¿qué me va a dar? Me va a quedar 1 más 0.5 por esta señora evaluada en 0,1. Es decir, que esto es 0 menos 2 al cubo, menos 12 por 2 por 0 al cuadrado, menos 20 por 0, más 8.5. Fíjense que esta ecuación diferencial no depende de la incógnita y realmente. Es decir, que no depende del valor de 1, solo depende del valor de 0, de x igual 0. Entonces, cuando yo evalúo a esta señora en 0,1 me queda 8.5, ¿verdad? Y 8.5 por 0.5 más 1 me da 5.25, ¿ok? Entonces, mi primera solución aproximada en 0.5 es 5.25. ¿Me siguen todos? Entonces, fíjense que yo obtuve la solución aproximada de este señor en el punto 0.5, ¿ok? Fíjense que aquí está la curva negra, es la solución exacta, y los puntitos aquí azules que yo estoy resaltando en rojo van a ser los puntos aproximados que me da el método de Euler, ¿ok? ¿Me siguen todos? Entonces, con ese señor yo puedo calcular Y2, pero ¿quién va a ser Y2? Y2 va a ser la solución aproximada de Y en qué punto. ¿Cómo sería el punto X2? El punto X2 es X1 más H. ¿Cómo sería X2, chicos? ¿Quién sería X2 en este caso? ¿Quién sería X2 si X1 es 0.5? Va a ser X2, va a ser X1 más H, es decir, 0.5 que es X1 más 0.5 que es H es 1, es decir, el X2 es una aproximación a Y en 1, ¿ok? ¿Está claro? Es lo mismo Y en X2 y esto a su vez es Y en 1, ¿ok? ¿Está claro? ¿Me siguieron todos, chicos? Ahora, ¿cómo sería Y en 1? Según la fórmula de Euler, ¿verdad? Para n igual 1, me queda Y sub 2, y Y sub 2 es Y1 más H por F de X1, Y1. Pero esto es ¿quién? Y1 es ¿cuánto? Y sub 1 lo acabo de obtener, es 5.25. Más H, que es 0.5, por la función evaluada ¿en quién? En X1, que es 0.5, y Y1, que es 5.25. Evalúo esa función en ese punto y ¿qué me queda? Me queda 5.25 más 0.5 más ¿qué cosa? Más la función menos 2 en 0.5 al cubo, ¿verdad? Más 12, 0.5 al cuadrado, menos 20, 0.5,
más 8.5. Y si saco toda esa cuentita, me da 5.875. ¿Ok? Entonces he obtenido una segunda aproximación que va a ser Y en 1, que da 5.85, más o menos. ¿Ok? Este puntito aquí es 5.875. Y este que está aquí me dio 5.25. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Y así yo puedo ir evaluando hasta dónde. Me dijeron que hallara la solución entre 0 y 4. Es decir, que la última aproximación que yo tengo que hallar es Y en 4. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, este es Y0, este es Y1, este es Y2, este es Y3, este es Y4, esta es la aproximación Y5, la aproximación Y6. Bueno, debería de ponerlo de este lado, porque fíjense que aquí tengo la aproximación Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 y Y8, ¿verdad? Entonces yo tengo que llegar hasta Y su 8, que es la que me va a dar la aproximación al último valor que me piden, que es Y en 4. Es decir, que esto sería Y7 más H por F en X7, Y7. Tengo que hacer desde Y2 hasta Y7. ¿Está claro? Entonces, fíjate que ahí me quedarían todas estas aproximaciones que están con los puntitos azules en las diapositivas. ¿Me siguieron todos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Ninguna, profesora. Ok. Fíjense, supónganse que les doy que esta es más interesante porque depende tanto de X como Y. Fíjense, me dicen, usar el método de Euler para aproximar el valor de la solución de la siguiente ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? En estos puntos, ¿ok? Aquí me piden dos tipos de paso. Me piden el paso 0.2 y el paso 0.1. Bueno, primero lo voy a hacer con un paso y después lo voy a hacer con otro paso. ¿Cuál es la fórmula de Euler? Bueno, ya dijimos que es Y sub n más 1 igual a Y sub n más H por F de xn yn, con n que vale 0, 1, 2 en adelante, ¿verdad? Y por supuesto, Y en X0 igual a Y0 dado. Fíjense, en este caso, mi ecuación diferencial es de Y con respecto a X igual a 2X más Y, es decir, que esta es mi F de XY. Este es mi X0 y este es mi Y0, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que si yo estoy partiendo del punto X0 que vale 0 y me están diciendo que tome primero un paso H igual a 0.2, en la primera aproximación que yo voy a hallar es en el punto 0 más 0.2, ¿verdad? Es decir, el X1 va a ser 0.2, el X2 va a ser 0.4 y así sucesivamente hasta llegar a 1, que es lo que me piden, ¿verdad? Es decir, que el X1 es X0 más H, que es 0 más 0.2, que es 0.2, y ahora yo voy a hallar la aproximación Y1, que es igual a esto que está acá, y ella es la aproximación a Y en X1, ¿ok? Entonces, ¿cómo es Y0? Y0 es 1. ¿Y cómo es F evaluado en X0, Y0? Fíjense, F evaluado en X0, Y0 es F en 0, 1. Pero esta señora evaluada en 0, 1 es 2 por 0 más 1, que es 1. Entonces me queda 1 por
h, que es 0.2. Entonces me queda 1 más 0.2 es 1.2. Es decir, que mi primera aproximación, ¿verdad?, que es en el punto x1 igual 0.2, es, supónganse, 1.2. Entonces ahí tengo este señor, ¿verdad? Tengo este señor que valía 1 aquí, perdón, en 0 valía 1 y ahora vale 1.2 en 0.2, ¿ok? Ahora con esa señora yo obtengo Y2, que es Y1 más F en X1 Y1 por H, y esa es la aproximación a Y en X2, ¿ok? Y Y en X2 es Y en 0.4, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser ella? Va a ser Y1, que dijimos que es 1.2, más F evaluado, ¿dónde? En X1, que es 0.2, y Y1, que es 1.2. Cuando yo evalúe esa señora allí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 0.2 más 1 más Y, que es 1.2, ¿verdad? 1.2. Y eso no es otra cosa que 1.6. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar 1.6 por 0.2 más 1.2 es 1.52. Es decir, que ahora la solución en 0.4 es, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es 1.52. Vamos a suponer que este es 1.52. Entonces, esa es la solución en este punto. ¿Lo ven? Fíjense que yo con un método numérico no hallo explícitamente a la función aproximante, sino hallo cuánto vale la solución aproximadamente, ¿verdad?, en esos X sub Y. Es decir, que ahora con Y sub 3, ¿quién va a ser? Y sub 3 sería la aproximación de Y en X3, que no es otra cosa que Y, ¿dónde? En 0.6, ¿verdad? Porque X3 es X2 más H, es 0.4 más 0.2. Eso me define entonces, ¿qué cosa? Y3 igual a quién? A Y2 más H por F en X2, Y sub 2, y eso es 1.52 más esta señora evaluada en el punto, ¿cuál? Ese es F evaluado en el punto X2, que dijimos que es 0.4. Y la solución en ese punto aproximadamente dijimos que era 1.52. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 0.4 más Y, que es 1.52. Y eso es 2.32, ¿ok? Aproximadamente. Entonces me queda 1.52 más 2.32 por el H, que es 0.2, me queda entonces 1.9840. Entonces la aproximación en 0.6 es 1.9840. Y este es el puntito, ¿verdad? Que me aproxima la solución en el punto 0.6. Y así, chicos, sucesivamente hasta llegar, ¿verdad?, a Y4, que es el que me piden, porque Y4 es quién, es la solución en el punto X4. Y esta es Y en quién, en 0.8. Ah, no, falta una, faltaría Y5, ¿verdad? Y5 sería Y4 más F en X4, Y4 por H. Y ahí sí, porque el Y5 sería una aproximación a Y en quién, en X5, que es Y en 1. Fíjense que me piden llegar hasta Y1. ¿Ok? No hasta 0.8, entiendo que es Y1. Fíjense que ahí me están dando las cuentas hasta acá. Le faltó la última, el último punto. ¿Ok? Entonces, habría que hacer uno más. Y si ahora me piden el
con paso H.1, entiendan ahora que si antes me pedían paso H0.2, ahora me están pidiendo paso a la mitad. Es decir, que ahora tengo que calcular muchas más aproximaciones para llegar a Y en 1, ¿sí? ¿Está claro? Entonces voy a hacerlo, sería hasta Y sub 10. Fíjense que aquí está en rojito las soluciones para paso H.2 y en azulito las soluciones para paso H igual a 0.1. Fíjense, y la solución exacta de esa ecuación diferencial, que ustedes la pueden hallar porque esa es una ecuación diferencial ordinaria homogénea, y ustedes todos saben resolver una ecuación diferencial homogénea porque la pueden expresar como y' menos y igual a 2x. Entonces resuelven, se recuerdan cómo se resuelve, ¿no? Se resuelve la homogénea y luego se hay una solución particular de la no homogénea para obtener la solución general. Yo ahí no voy a entrar cómo lo hayan eso. Repaso, chicos, váyanse sus apuntes del curso porque yo les puedo preguntar que me digan cuál es la solución, que la comparen con la solución exacta, y para eso tendrían que tener la solución exacta. Bueno, ustedes se pueden ver que la solución exacta de esa ecuación diferencial es esta que está acá. Esta es la solución exacta. Y las soluciones aproximadas, ¿ok?, que nosotros estamos hallando son los rojitos con paso 0.2 y los azulitos con paso 0.1. Por supuesto que voy a obtener más soluciones aproximadas con un paso más pequeño que con el paso más grande, el doble exactamente, ¿verdad? Porque un paso es el doble del otro. Entonces, fíjense que mientras el paso es más chiquito, la solución aproximada es mejor, se acerca más a la solución exacta. ¿Ok? Por supuesto que tengo que hallar más aproximaciones, ¿sí? Pero entiendan que mientras el paso sea más chiquitito, esas aproximaciones van a ser mejor. Si yo hubiese tomado un paso, por ejemplo, 0.005, seguro que esas aproximaciones hubiesen quedado, por decirles algo, por aquí, ¿verdad? Porque tienen que ser mejores que las anteriores. Entonces, supónganse, seguro que me hubiesen quedado, ¿verdad?, soluciones más pegaditas. Mientras el paso sea más chiquitito, las aproximaciones van a ser más pegaditas a la solución exacta. ¿Ok? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, supónganse que yo les pido a ustedes hallar por el método de Euler la solución, ¿verdad? Por decirles algo, del paracaidista en, no sé, en el, primero lo voy a poner en, esta es mi ecuación diferencial, déjenme buscar la ecuación diferencial, ¿dónde la tenemos? Aquí. Entonces, fíjense que esta es mi ecuación diferencial de B con respecto a Y, de T, perdón, igual a G menos C M por B con B en 0 igual 0. Fíjense que aquí la función incógnita es la B. Si yo quiero expresar el método de Euler para esa ecuación diferencial, ¿cómo sería? Sería B sub n más 1 igual a B sub n más H F en XN en Tn, perdón, porque aquí la variable independiente es T, ¿verdad? En Tn y Bn, ¿verdad? Aquí la función incógnita es la B y la variable independiente es la T. Entonces aquí me queda Tn, Vn. Tienen que tener cuidado porque yo les dije a ustedes para el método de Euler
Y cuando la ecuación diferencial, a ver, ¿dónde está? Un minuto. Ajá, cuando el método de Euler es este que está aquí, cuando la ecuación diferencial era ¿de qué forma? Era de la forma de y con respecto a x igual a f de xy, con y en x0 igual a y0. Es decir, que aquí la variable independiente es la x y la variable dependiente o función incógnita es la y. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿verdad? Yo tengo que la variable independiente es la t y la variable, ¿verdad? La variable independiente es la t y la variable dependiente o función incógnita es la b. Entonces, si yo quiero formalmente expresar Euler para esa ecuación diferencial, sería esto para n igual 0, 1, 2 en adelante, con b en 0 igual, ¿verdad? A 0, es decir, T0 igual 0 y B0 igual 0, ¿ok? Porque esto es 20,0 igual a B sub 0. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Si me dan un paso, por ejemplo, nos dan un paso aquí en particular, nos dicen paso 2, ¿ok? Fíjense que eso es un paso inmenso, ¿ok? El paso se recomienda que sea estrictamente menor que 1. Eso es lo mejor para que la ecuación diferencial obtengamos buenas aproximaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo aquí mi ecuación diferencial definida de esta manera, ¿verdad? F evaluada en xn vn con b en t0 igual con b en t0 igual a b0, donde estoy diciendo en este caso que t en 0 es 0 y b0 es 0, porque al lanzarse en el tiempo 0, su velocidad es 0, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que para n0, ¿cómo sería? Bueno, sería B1, que es una aproximación a B en X1, es B1 igual a B0 más H por F en T0, B0. Pero esta que está aquí está, es la B, es la F de TV, ¿sí? Esta es la F de TV. ¿Y eso qué me va a quedar? Me va a quedar B0 que vale 0 más H que me dijeron que lo tomara como 2, ¿verdad? Por F evaluado en 0, 0. Pero F evaluado en 0, 0 es gravedad, ¿ok? Es gravedad menos C sobre M por 0. Es decir, que me va a quedar 0 más 2 veces gravedad. ¿Ok? Es decir, que eso es 0 más 2 por 9.81, supónganse. Eso me va a dar mi primera solución aproximada. ¿Ok? Y 2 veces gravedad, 2 por 9, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 1, 19, me da 19,62 aproximadamente. True, ¿ok? Eso es aproximadamente 19.62. Ahora, ¿cómo calculo B en X2? Va a ser a partir de B sub 2, que va a ser B1 más HF de T1 B1. Es decir, que esto va a ser B1 que me dio, ¿verdad? 19.62 más H, que es 2,
por f evaluado en este punto. Es decir, f evaluado en el punto T1, que dijimos que era 2, y B1, que es 19.62. Es decir, esto me da 19.62 más 2 veces, ¿qué cosa? Gravedad menos C sobre M por B, pero B es 19.62. Cuando hago esa cuenta, eso me da aproximadamente, ¿qué valor? 32.04 más o menos. ¿Ok? Eso me da 32.04. Y así sucesivamente. Ahora, chicos, yo puedo hacer un código para esto que está acá. Y en este caso yo puedo definir una función. ¿Por qué? Porque la función, ¿verdad? Me permite cambiar la f, fíjense que yo voy a resolver siempre la ecuación diferencial de y con respecto a x igual a f de xy, ¿ok? Y y en x0 igual a y sub 0. Es decir, que las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar es la función que me den, ¿verdad? Va a cambiar el x0 que me den y el y0. Pero la fórmula es la misma para todos, ¿sí? La fórmula de Euler es la misma para todos. Por supuesto que se la voy a aplicar a funciones diferentes con puntos iniciales diferentes, ¿sí? Y valores iniciales diferentes en esos puntos iniciales. Entonces yo puedo definir lo que se llama una función en, MATLAB. Y ahí voy a entrar, ¿ok? A explicarles rapidito cómo se define una función en MATLAB. Y eso está en la última parte de las diapositivas que yo les mandé. ¿Ok? Déjenme abrir rapidito esa señora. Y fíjense que cómo definimos nosotros funciones. Nosotros para definir funciones, ¿ok? Siempre vamos a usar la palabra function, función en inglés, ¿verdad? Y nosotros tenemos, ¿ok? Unos parámetros que se llaman parámetros de entrada y unos parámetros de salida, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define la función? Bueno, se define con el nombre que le vamos a dar, ¿ok? Entonces, supónganse function, ¿ok? ¿Qué parámetros de salida tiene? Aquí van los parámetros de salida, vamos a llamarlos S1, S2, pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser muchos. Igual al nombre de la función que le vamos a dar y entre paréntesis los parámetros de entrada. Entonces vamos a ponerle E1, E2, ¿ok? E1, E2, puntos suspensivos. Igual, los parámetros de entrada pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser cualesquiera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para la función, para ¿se acuerdan que nosotros calculamos el área de un rectángulo? ¿Verdad? Para esa función, nosotros podemos definir ese código como una función. ¿Por qué? Porque si Pedro quiere calcular el rectángulo, quiere calcular el área de un rectángulo que tiene una base y una altura diferente y José quiere calcularlo con otra base y otra altura, el área de otro rectángulo, podemos usar esa función, simplemente cada uno la invoca con los datos apropiados de entrada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos nosotros la función? Bueno, en este caso era la función que calculaba el área y el perímetro, ¿se recuerdan? Entonces tenemos que la función calcula el área y el perímetro del rectángulo. Los parámetros de entrada, base y altura. Y los parámetros de salida son dos, ¿verdad? Los parámetros de entrada, base y altura. Y en este caso los parámetros de salida son área y perímetro, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros qué calculamos? Área igual a base por altura y perim, aquí llamé perim a perímetro, 2 por base más 2 por altura. ¿Ok? Entonces, fíjense que llamé a la función rectángulo, ese fue el nombre que yo le di. Y tiene como parámetros de entrada base y altura. Y la función
¿verdad? Viene dada, ¿sí? Con dos argumentos de salida o parámetros de salida que son área y perímetro. Es decir, que cuando yo invoco la función, yo la llamo con su nombre. Entonces, cada vez que yo le diga rectángulo, por ejemplo, 2, 4, él va a buscar la función rectángulo y va a ejecutar esa función con parámetros de entrada, base, la primera, esto es el base, y altura, el segundo parámetro que yo pase. ¿Ok? También yo pude haber puesto algo así como base igual o ni siquiera llamarla con el mismo nombre. Yo puedo decirle B igual a 2, por decirles algo, B igual a 2, ¿ok? Y H igual a 4. Y entonces llamar rectángulo, ¿ok? Con variables B y H. Él entiende que el primero corresponde a base en la función, el segundo corresponde a altura en la función y él va a ejecutar esto, ¿verdad? Y va a devolver como resultado, supónganse que yo ponga A aquí P, va a devolver aquí como resultado lo que obtuvo en área pequeña, y aquí como resultado lo que obtuvo en perim. ¿Ok? No importa si yo la llamé P afuera cuando la invoqué o la llamé perim o le puse otro nombre. Aquí yo pude haber puesto, por ejemplo, área, la llamo igual, y perim. No importa, yo puedo ponerle fuera de cuando le invoque cualquier nombre. ¿Está claro, chicos? Entonces yo puedo construir, ¿ok? Entendiendo eso, yo puedo construir una función, ¿ok? Yo puedo construir una función que se llama, ¿verdad? Que se llame Euler, por ejemplo, que tiene dos parámetros de salida, que son el vector t y el vector b. ¿Y qué parámetros de entrada tiene? Tiene varios, ¿verdad? Tiene la función, porque yo para poder hacer esa ejecución, yo necesito, un minuto, chicos. Ah, ya va que se me está perdiendo la diapositiva. Aquí estoy. Yo debo tener, ¿qué cosa le debo yo pasar a la función Euler? ¿Cuántos parámetros de entrada tiene que tener? Tiene que tener, ¿quién es X0, verdad? Porque esa información es dada. Tiene que tener X0, tiene que tener Y0, tiene por supuesto que tener quién es F, quién es F de XY, y tiene que tener además quién es el H, porque el H, dependiendo del H, voy a hacer más o menos cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo F, tengo el inicial, tengo que tener hasta dónde voy a ir, porque este es el T0 o X0, no importa, ¿verdad? Pero tengo que ir, tengo que saber hasta dónde voy a llegar. Fíjense que aquí me lo pidieron hasta 12, es decir, que yo voy a partir de T0 igual 0 hasta el último que es 12. Entonces yo le tengo que dar el T final o X final, dependiendo de la incógnita, la variable independiente. Entonces, si yo tengo el T inicial y el T final, yo te puedo saber cuántos voy a calcular. ¿Por qué? Porque yo sé que el número de pasos que voy a calcular van a ser el T final menos el T inicial sobre el paso. ¿Ok? Y eso me va a dar el número total de pasos que yo voy a dar. ¿Ok? El T entonces va a ser un vector que lo voy a definir que comienza en T0, termina en T final con paso H. ¿Ok? Y aquí estoy iniciando mi vector columna, ¿verdad? De puros ceros, ¿verdad? Que va a partir desde 1, desde X1 o T1, como quieran llamarlo, hasta el último que es el T final, teniendo como información el T0 nada más.
Entonces, fíjense, aquí estoy construyendo un vector de soluciones. Para cada i, yo estoy obteniendo el b sub i anterior, el b sub i más 1 va a ser el b sub i más f evaluada en TIBI por h. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí yo estoy obteniendo un vector de test y un vector de b, donde cada b i más 1 es la aproximación a b en el punto ti más 1. ¿Ok? Entonces estoy guardando un vector de soluciones aproximadas. ¿Ok? Entonces transcriban esto y la próxima clase lo corremos, lo ejecutamos y trabajamos y aclaro cualquier duda que tengan, chicos. Bueno, me tengo que ir corriendo a la próxima clase. Importante, están asistiendo, ya empezaron a bajar la asistencia de alumnos en clase. Voy a empezar a pasar asistencia a partir de la próxima clase, todas las clases, porque hoy han asistido solo 18 alumnos. Así que voy a pasar, por favor, Brian, avísale a tus compañeros que a partir de la próxima clase voy a pasar asistencia todos los días. ¿Ok? Dime, Brian, levantaste la mano. ¿Tenías alguna pregunta corriendo? ¿Alguna pregunta? Ajá, dime, Brian. Hay que recuperar la clase del viernes. Yo te voy a mandar 2 fechas tentativas esta noche para recuperar esa clase. Muy Tú bien, vas a profesora, lanzar una además de eso, encuesta. sí, Ajá, además de eso, disculpe, tengo otra consulta. dime. ¿Me podría pasar la PPT con respecto a lo que mostró también en unos códigos? Porque me había pasado la primera parte. Creo que la segunda parte es lo que muestra ese tema de los códigos. Ya va. La PPT, usé hoy la misma. Esta que está aquí es la que está subida Sí, en aula esa está virtual. subida, pero hay otra introducción también. La Introducción al introducción MATLAB. a R, esa yo se las mandé. No se las mandé por email a todos. Claro, pero en este caso hay una segunda parte de ello, porque me pasó la primera parte. Yo no te pasé a ti la segunda parte. No, solamente la primera. Déjame ver rapidito en los anuncios, en los emails que he mandado, un minuto, los mensajes que he mandado. A ver, tienes razón, ya se las envío. Muy Tienes bien, profesora. razón, Asimismo, quería hacer una se última las consulta. mando hoy, se las mando hoy. Con Cuéntame, respecto ¿qué a otra la, consulta? sí, con respecto a la tarea académica de este fin de semana, el listado con los integrantes de los grupos, que van a ser de máximo 2, ¿hasta cuándo Me tengo los plazo tienes que para, mandar. hasta cuándo tengo plazo para poder brindarle yo? Ya va, espérate. Ustedes tenían que subir ¿cuándo Sí, tienen como que máximo subirla? es el domingo, antes de la El medianoche. domingo, exacto. Entonces tú, suponte, tienes hasta el sábado, pero ya deberían de saber con qué grupos van a trabajar. Apenas tú tengas el listado, tú me lo mandas, porque yo el sábado el sábado en la noche o el domingo en la mañana, yo voy a crear los grupos en aula virtual. Y para eso necesito saber cómo son los grupos. Entonces tú, por favor, a más tardar el sábado en la mañana, mándame los grupos para yo poder crearlos en aula virtual. Si lo tienes antes, mejor. ¿Ok? Muy bien, ¿Está profesora. claro? Sí. Bueno, chicos, chao, chao. Que estén bien, yo hoy les mando eso, la parte 2, para que lo vean. Y bueno, nos vemos entonces practiquen como tarea hacer uno de los códigos que vimos como función, ¿ok? El del volumen, por ejemplo. El que les mandé de volumen de un cilindro, pásenlo ese a una función y lo probamos en la próxima clase, ¿ok? Bueno, chicos, chao, chao, que estén bien, me voy corriendo. Chao.